¿Qué tal, profesora? Muy buenos días. Nuevamente soy el estudiante asincrónico Benjamín Samayoa Ochoa y estoy aquí para compartir los comentarios que tengo, las reflexiones que tengo acerca de los últimos tres sesiones del curso de la unidad 4. ¿Sí? Esta unidad que se llama Conversaciones contemporáneas en torno al género y a los derechos humanos transversalizados. Bueno, primero que nada, quiero mencionar que algo que yo he aprendido a lo largo del curso es que cuando nosotros hablamos de género o de justicia de género o el tema de género, no estamos solamente hablando, ¿verdad? Temas que refieren a hombre y mujer, sino que es algo mucho más amplio. Hablamos de derechos humanos, hablamos de justicia social, hablamos de cultura, hablamos de identidad, hablamos de relaciones de poder en la sociedad. Entonces, el tema es muy amplio, ¿verdad? Y abarca todas las esferas de la vida de una persona. Por eso es la importancia de este tema. Algo que también me hace pensar, creo que lo mencioné ya, profesora, anteriormente, es que a raíz de las lecturas puedo darme cuenta que de esta ironía, de que nosotros conocemos los derechos humanos o su definición es que son principios universales que toda persona tiene por el simple hecho de ser un ser humano. Sin embargo, a pesar de esto ser así y pensar que los derechos son universales, pues en la práctica muchas situaciones son diferentes, ¿verdad? Que afectan a mujeres y hombres también. Y la realidad es que aunque tengan ese derecho humano en la práctica, pues muchas veces ese derecho humano no es reconocido como tal. Por ejemplo, hablando de las mujeres, como la violencia en el hogar, la desigualdad, la discriminación racial, muchas veces no se consideraban temas de derechos humanos. Eso es lo interesante, ¿verdad? Sino que se veían solamente como asuntos privados, ¿verdad? O de otra orden o de otro tipo. Entonces, darme cuenta de la amplitud, ¿verdad? De los derechos humanos o todo lo que implica un derecho humano, pues me doy cuenta de que los derechos humanos han cambiado con el tiempo y que han sido el resultado siempre de una lucha social para que todas las personas sean reconocidas con la misma dignidad. Esto es importante decirlo, que todos los avances que nosotros tenemos en materia de derechos humanos han sido el resultado de una lucha, de una reflexión que evoca una lucha, ¿verdad? Una reflexión que puede ser teológica, que puede ser social o de otro tipo, pero que siempre desemboca en una lucha para poder lograr un cambio significativo en el reconocimiento de la dignidad de una persona. Otra idea o aspecto importante que, que yo veo en las lecturas desde la perspectiva de género es precisamente el ver las desigualdades, ¿verdad? El día de hoy, que antes eran consideradas como quizá normales o quizá invisibles, ¿no? Nadie las señalaba. Las diferencias, por ejemplo, entre hombres y mujeres antes se consideraban quizá naturales, ¿verdad? Pero realmente no lo son, sino que todas ellas son construcciones de la sociedad, de la cultura, en la educación, en la familia. Yo, por ejemplo, le menciono, profesora, yo tuve una experiencia cuando yo tenía unos 10, 12 años, que yo estaba solo en casa con mi abuela paterna y yo quería ayudarla a lavar los trastes, a limpiar las vasijas, los platos, los vasos, las cucharas. Y yo recuerdo bien que ella me dijo que no lo hiciera porque yo era hombre y ese era un asunto de mujeres. Y yo nunca lo olvidé, ¿verdad? Y precisamente yo recordé este ejemplo cuando estaba escribiendo esta reflexión, profesora, porque me doy cuenta que todas esas ideas precisamente o diferencias entre hombres y mujeres son construcciones de la sociedad, construcciones en la cultura, de la familia, en contextos muy específicos. Y todos desde que nacemos se nos enseña el cómo debemos comportarnos, lo que se espera de nosotros, qué roles debemos de seguir, qué roles debemos de cumplir según nuestro género. En ese ejemplo, ¿verdad? Se esperaba que yo no lavara trastes porque no es mi rol, ¿verdad? Así se pensaba.
Y eso me hace pensar, ¿verdad?, en cuántas cosas nosotros que consideramos normales en realidad son una construcción social que son un motivo para pisotear la dignidad de una persona. Porque no, en este ejemplo, profesora, no solamente pienso yo en ese no es mi rol, sino ese es el rol de una mujer. Entonces, pensándolo desde el punto de vista de la mujer, o sea, ¿para eso es la mujer? ¿Para lavar trastes? Solamente. Entonces, yo viéndolo desde esta otra perspectiva, eso puede ser denigrante o puede ser un motivo para pisotear la dignidad, ¿verdad?, de una persona. Ahora bien, otra cosa o aspecto que yo quiero mencionar que me hacen pensar en estas lecturas, hablando del problema de la desigualdad de género, es pensar que la desigualdad no solamente es una desigualdad individual de una persona, o no atañe solamente a una persona, sino que es estructural plenamente, ¿verdad? Porque la desigualdad está en las instituciones, está en la economía, está en la religión, en la política y en la cultura. Por eso, cuando se habla de transversalizar los derechos humanos, ¿verdad?, no se trata de un tema aislado, sino es algo que debe, o los derechos humanos es algo que debe estar presente en la sociedad y en todas las decisiones que se toman en una sociedad. Ahora, esto me lleva a lo siguiente. Hablando del tema de la relación entre género, cuerpo, naturaleza y sociedad, entiendo que muchas veces las mujeres han sido asociadas con la naturaleza, el cuidado, el cuerpo y la reproducción. Es decir, la mujer nació para cuidar y para tener hijos, ¿no? Resumiéndolo. Y ahora, esta creencia y este motivo ha llevado, ¿verdad?, a justificar desigualdades, a darles un fundamento a las desigualdades o para asignar ciertos roles, ¿verdad?, como si fueran naturales, simplemente por un entendimiento o construcción cultural. Se plantea entonces también, ¿verdad?, en las lecturas que estas relaciones pueden entenderse de otra manera y no desde la dominación, sino desde el cuidado, la interdependencia, el respeto y la responsabilidad hacia otras personas y hacia el entorno, ¿sí? Entonces, indudablemente, pues esto me hace ver en cómo la sociedad valora más unas actividades que otras, ¿verdad? Aunque todas son necesarias para la vida, pero sí valoramos unas más importantes que otras. Por otro lado, perdón, la justicia de género, yo creo que lo mencioné ya, el tema de la justicia de género no es algo que se logra solamente con una legislación o con decir así va a ser a partir de hoy o con una norma, ¿verdad?, sino que es un cambio estructural de la mentalidad, de la sociedad, de la cultura. Es transformar la educación, es transformar la forma de pensar, es transformar la vida cotidiana. Yo creo que esta es la verdadera justicia de género, no el que haya una ley, ¿verdad?, solamente que son necesarias, sí, pero si el tema de justicia solamente queda en una ley, yo creo que estamos incompletos. Yo creo que lo que busca la justicia de género, es lo que yo entiendo, lo que puedo interpretar, es una transformación estructural de todas las esferas de la vida. Porque no basta con decir que todos somos iguales, ¿verdad?, sino que se necesitan cambios verdaderos en la forma en la que nos conducimos, tratamos a las personas, en las oportunidades que se tienen y en la forma en que se distribuye, se construye, se organiza la sociedad. Y esta es una tarea titánica que nos concierne solamente la promulgación de una ley. Repito, la justicia de género, como mencioné, es el resultado de una lucha de transformación de las esferas de la vida. Entonces, para no llevarme más tiempo, porque casi voy a los 10 minutos, estas lecturas, profesora, me hacen pensar y entender que el tema de género está profundamente relacionado con los derechos humanos, la dignidad, la identidad, la justicia social, sí, pero también me hace pensar que muchas desigualdades que existen hoy,
creo que lo hemos confirmado, ya tienen raíces históricas y culturales, arraigadas en la sociedad, que se creen como naturales. Y cuando nosotros hablamos de transversalizar los derechos humanos, hablamos de que la igualdad, el respeto y la dignidad deben estar presentes en todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Y esto me hace cuestionarme muchas cosas que incluso yo como hombre, como padre de familia, como hermano, como líder de fe, ¿verdad? En ocasiones tengo y que puedo llegar a considerar que son normales o naturales y realmente no lo son. Y que verdaderamente la justicia es la transformación de todas las esferas de la vida. No se trata de dividir la sociedad, ¿verdad? Sino de la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y con respeto para todas las personas. Gracias, profesor. Hasta aquí mi aporte. Un saludo.